Cracovia es una ciudad digna de ser visitada en cualquier época del año, pero hoy os traigo mi escapada invernal de fin de semana a la antigua capital de Polonia, con un objetivo claro: vivir la magia de su mercado navideño. Por supuesto, también aprovecho para descubrir la ciudad y sumergirme un poco en su historia y su gastronomía. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Rick. ¿Listo para visitar esta joya de ciudad? ¡Vamos allá! Comenzamos nuestro viaje directamente en el corazón de Cracovia. La Plaza del Mercado, una de las más grandes y hermosas de Europa. Durante diciembre, esta plaza se transforma en un cuento de hadas gracias a su mercado navideño, situado en este impresionante entorno. Rodeada de edificios históricos como la Torre del Ayuntamiento y la icónica Lonja de los Paños, es el escenario perfecto para este evento navideño. Aunque el mercado ocupa solo la mitad de la plaza, esto es suficiente para llenarla de magia y encanto debido a su inmensa extensión. La Plaza del Mercado es también un lugar perfecto para disfrutar de sus animadas terrazas, donde puedes tomarte un café o un chocolate caliente mientras observas los carruajes tirados por caballos que recorren la plaza, añadiendo un toque de cuento de hadas. Además, no puedes perderte la Basílica de Santa María, cuyas torres góticas dominan el horizonte de la plaza, y desde donde, cada hora, se escucha el toque de trompeta tradicional que homenajea una vieja leyenda de la ciudad. La Plaza del Mercado, construida en el siglo XIII, tiene una rica historia que refleja el esplendor medieval de Cracovia como un importante centro comercial y político. En sus inicios, era un punto clave para los mercados locales y las rutas comerciales internacionales. La Lonja de los Paños, que sigue siendo un símbolo icónico, albergaba intercambios de productos como especias, telas y joyas, y hoy en día se encuentra repleta de puestos donde comprar recuerdos de tu paso por la ciudad. En la actualidad, esta plaza sigue siendo el corazón de la ciudad, combinando su legado histórico con la modernidad. El mercado comienza a finales de noviembre y se extiende hasta después de Navidad, este año hasta el 1 de enero, aunque esto es variable y es recomendable comprobar las fechas cada año. Encontrarás principalmente dos tipos de puestos, los de artesanía tradicional polaca y los de comida. En los puestos de decoración, encontrarás bolas para decorar el árbol de Navidad pintadas a mano, cascanueces y todo tipo de adornos. También encontrarás muestras de artesanía, como estos utensilios de cocina de madera, ropa de casa hecha a mano, o prendas de vestir hechas de lana. Por supuesto también los clásicos, magnets, bolsas y todo tipo de recuerdos típicos de una visita a una ciudad. En la zona de comidas, todo tipo de delicias locales, desde pierogi, empanadillas rellenas típicas de Polonia, a kielbasa o salchicha polaca, junto con codillo de cerdo y otros tipos de carne. Además, todo tipo de embutidos y quesos, aunque no todos polacos. También el famoso oscypek, un queso ahumado que combina perfectamente con mermelada de arándanos. En realidad puedes encontrar diferentes productos realizados con queso, y lo mejor es que te lo envasan al vacío si te lo quieres llevar a tu casa. Me pareció algo genial. En el mercado, en Cracovia en diciembre en general, hace bastante frío, así que una buena sopa caliente te ayuda a mantener la temperatura. Y por supuesto, hablando de entrar en calor, no te olvides de probar el Grzaniec Galicicki, un vino caliente especiado que es perfecto para combatir el frío. Tengo que confesar que perdí la cuenta de los que bebí. También encontrarás tazas para el vino, que creo que son un gran recuerdo de tu visita. Si hablamos de dulce, el tema no se queda atrás. Las pierniki, o galletas de jengibre, están por todas partes, con sus divertidas formas y colores festivos. Pero también puedes encontrar todo tipo de dulces. La verdad es que es uno de los mercadillos de Navidad de los que he estado, en los que he encontrado más variedad de comida. Y es que puedes encontrar de todo, algunas cosas tan curiosas como estas herramientas hechas de chocolate. Y si quieres, te puedes llevar hasta una herradura con tu nombre. Mención aparte merecen los nacimientos de Cracovia realizados por los artesanos locales, que suelen incluir miniaturas de la Basílica de Santa María y otros monumentos de Cracovia. Estos nacimientos compiten en un concurso que tiene lugar el primer jueves de diciembre, y es una tradición única de la ciudad, reconocida por la UNESCO.
Volviendo al mercado, además de todo lo anterior, hay un escenario donde se van sucediendo las actuaciones musicales durante el día, la mayoría de villancicos y música tradicional, lo que le da todavía un toque más auténtico a la experiencia. Pero la magia del mercado, realmente creo que comienza cuando cae el sol. La iluminación nocturna del mercado hace que el ambiente sea aún más encantador. Si tienes frío, después de estar todo el día al aire libre, las terrazas de la plaza son una gran opción, resguardadas y con estufas, pero dejándote contemplar todo el esplendor de la plaza. Y sin darte cuenta habrá pasado el día. Y es que no sé qué es lo que tiene el ambiente del mercado, que hace que pierdas la noción del tiempo y que no te quieras marchar. Realmente es algo mágico y una experiencia inolvidable. Antes de marcharte a descansar, acércate hasta la Basílica de Santa María, para contemplar su belleza iluminada, y llevarte en la memoria esta preciosa imagen del árbol de Navidad y las torres de la iglesia. El segundo día lo voy a dedicar a visitar la ciudad, y nada mejor que comenzar con un buen desayuno. Te recomiendo Fit Again Coffee and Food, muy cerca del mercado. Sus opciones frescas y equilibradas, tanto en platos dulces como salados, junto con su café de calidad, son el comienzo perfecto para recargar energías. Luego, dando un agradable paseo por el Planty, el parque que rodea el centro histórico, dirígete al castillo de Wawel, uno de los iconos más importantes de Cracovia. Este castillo real combina elementos góticos, renacentistas y barrocos, y su catedral es el lugar donde los reyes de Polonia fueron coronados y enterrados. Las entradas para visitar el castillo me parecen un poco liosas, con varios tipos según quieras visitar cada una de las plantas o el sótano, además de ciertas instancias suplementarias. En concreto, hay diferentes entradas para los apartamentos reales, las salas de estado, el tesoro de la corona y la armería. Además, la catedral tiene su propia entrada. Te recomiendo que vayas con bastante tiempo y sin prisas, para encontrar el puesto de las entradas, y luego, la entrada a cada uno de los sitios a visitar puede no resultar del todo intuitivo. El castillo fue construido inicialmente en el siglo XI como residencia de los monarcas polacos, y fue transformado en palacio durante el Renacimiento, y posteriormente, en el siglo XVII, con el traslado de la capital a Varsovia, fue perdiendo importancia progresivamente. Finalmente, después de la independencia de Polonia en 1918, fue restaurado y convertido en museo. Y esto es quizás lo que más llama la atención, la total restauración, que es más que evidente, y que creo que le resta un poco de encanto a la visita, a la que le otorgo un alto valor histórico, pero no tanto a nivel arquitectónico, o del propio contenido de las instalaciones. En su favor, he de decir también, que el castillo fue ampliamente saqueado durante la ocupación nazi, en el que se estableció como residencia del gobernador general. En cuanto a la catedral, es una mezcla indescriptible de estilos, que van desde el siglo XIV hasta la actualidad, con elementos góticos, renacentistas, barrocos y neogóticos. Aparte de contener la tumba de San Estanislao, el patrón de Polonia, en la historia moderna la catedral adquiere su importancia por su conexión con el Papa Juan Pablo II, quien fuera arzobispo de Cracovia, y que celebró aquí su primera misa, después de ser ordenado sacerdote. Otro punto interesante en la colina de Wawel es la Cueva del Dragón. Según la leyenda, un dragón vivía bajo la colina de Wawel y aterrorizaba a los habitantes hasta que fue derrotado. La cueva se puede visitar, aunque lamentablemente cuando yo fui estaba cerrado. Pero oye, eso no me impidió conocer al dragón en persona, escupiendo fuego y todo. Para completar la visita, puedes dar un paseo por la orilla del río Wisła, del que según la leyenda, bebía agua el dragón de Wawel, e incluso puedes dar un paseo en barco. El siguiente destino es el barrio judío. Para sumergirte más en la historia de la ciudad, puedes visitar la fábrica de Schindler, un museo que cuenta la historia de Cracovia durante la ocupación nazi. Es una experiencia impactante y educativa que no te puedes perder. Justo al lado de la fábrica museo, y si quieres relajarte un poco después de un día tan intenso, encontrarás Krakow Slow Wines, un agradable bar de vinos, restaurante y tienda, con vinos de distintas variedades de centro y este de Europa, una decoración industrial a base de maderas y metales, y una música agradable. Para terminar el día, nada mejor que regresar a la plaza del mercado, para realizar las últimas compras y tomarse un último vino caliente. Puedes regresar por la animada calle Grodzka,
y de camino puedes visitar las iglesias de San Andrés y de San Pedro y San Pablo. Después te puedes dedicar a callejear y entrar en la gran cantidad de tiendas que hay. Y bueno, lo dicho, al final de la calle te espera el mercado para que puedas despedirte de él y cerrar un fin de semana perfecto. Cracovia es una ciudad que combina historia, cultura y magia navideña de una manera única. Un fin de semana aquí es suficiente para enamorarse de su encanto y querer regresar. Si te ha gustado este recorrido, no olvides darle like, suscribirte y dejarme en los comentarios qué lugar de Cracovia te ha gustado más. Nos vemos en el próximo destino. ¡Buen viaje!